Hola a todos, la presente comunicación tiene por objeto desarrollar una explicación sucinta acerca de la influencia depositada por la religión en los cosmos capitolinos de los antiguos periodos de Asuka, Nara y Heian. Dicho esto, comencemos. En el antiguo Japón, las pobres consideraciones científicas estaban relegadas a un segundo o tercer plano ante las inamovibles leyes consuetudinarias que regían los actos sociales. El contacto con la muerte, así como con otros elementos contaminantes como la sangre, obligaba a activar situaciones preventivas de cuarentena para evitar que la contaminación se expandiera y salpicase a las personas. Un ejemplo notable se daba cuando un gobernante fallecía. A causa de la corrupción asociada a la muerte, las capitales, que se reducían sencillamente a los palacios de los soberanos, eran abandonadas y sustituidas sucesivamente por otras nuevas que se levantaban en el lugar donde se decidía establecer el palacio personal del emperador. Se trataba de capitales mal estructuradas y privadas del orden y la complejidad de las inmensas ciudades que brotaron en China en aquella misma época. Fue en el periodo de Asuka cuando se empezaron a gestar las innovaciones administrativas e institucionales necesarias, tomadas de la vorágine procedente de China, que hicieron posible la aparición de los primeros núcleos urbanos propiamente dichos y, como resultado, la posterior planificación de verdaderas capitales permanentes con un gran palacio que continuaba siendo el Axis Mundi. En el año 694 se instaló la primera capital con ínfulas de aproximarse al vigoroso modelo chino que era la envidia de las florecientes culturas de Asia Oriental de aquella época. Esta capital se denominó Aramachi-Kyo, pero fue rebautizada como Fujiwara-Kyo. Estaba dotada para satisfacer las exigencias burocráticas, administrativas y gubernamentales del Estado japonés. El plano de la ciudad consistía en un cuadrado de unos 5 kilómetros de lado a lado, con una retícula interna de 10 por 10 distritos, localizándose el recinto palatino justo en el centro. Tras el desastre naval ocurrido en el año 663, las relaciones diplomáticas con China se agriaron y entre los años 669 y 702 se produjo una interrupción que pudo influir en que no se tuviera la información suficiente como para poder establecer una versión japonesa de Chang'an. Otros, en cambio, consideran que este rasgo de plantar el palacio en el centro de Fujiwara-Kyo recuerda al planteamiento establecido por las limitaciones topográficas en Yeonseon, capital del reino de Silla. Pero esta explicación es meramente epidérmica y hallar la verdadera razón precisa de un análisis más profundo, adentrándose en la mentalidad del personaje que gestionó su creación, Tenmu. Resulta tentador fijarse en la posición que guarda el epicentro imperial y especialmente el de Gakuden con respecto a la actual montaña de Yamato. Las pesquisas arqueológicas que se adentraron en este emplazamiento en la década de 1990 han revelado que este conjunto de montañas estaba localizado justo dentro del perímetro urbano de Fujiwara-Kyo, envolviendo al Palacio Imperial y al Daigokuden en un triángulo equilátero entre las tres formaciones naturales. De este modo, el Daigokuden se le asignaba la simbología cósmica de centro de todo aquello que se encontraba bajo el cielo, debido a que fue instalado en el centro exacto entre estas tres montañas, y, como señalan las antiguas tónicas, orientado por los rayos del sol. Este emplazamiento calculado rentabilizaba el valor de ambas construcciones en el día del solsticio de invierno, cuando un rayo de luz conectaba el Daigokuden con el monte Unebi, simbolizando la travesía del dios Ninigi no Mikoto junto a su séquito y los tesoros imperiales que le fueron entregados en Takanohara hasta las costas de Kyushu. Por otra parte, en la cosmología china y taoísta se considera el solsticio de invierno como el cenit del año en el que las fuerzas cósmicas comienzan el ciclo de la generación de la vida. En el mismo proceso de fundación de la siguiente capital prominente se advierte cómo las consideraciones espirituales se encontraban cristalizadas en la sociedad japonesa. Heijō-kyo, actual Nara, fue emplazada en una llanura tachonada por colinas que atalayaban tres de sus lados tras la consulta divinatoria por piroplastomancia y achileamancia, dos artes mánticas recogidos en los códigos legales del estado denominados Kisei. Destacaba como un evidente ejemplo de absorción del bombardeo de la esfera de influencia china en los diferentes ámbitos culturales de Japón. Su tamaño era inferior al de la majestuosa capital de la dinastía Tang. Su ordenada cuadrícula consistía en una serie de bloques cuidadosamente delimitados, los cuales estaban definidos físicamente por 9 avenidas longitudinales que recorrían el sector este-oeste, mientras que otras 8 avenidas estaban circunscritas al sector norte-sur.
La céntrica y gran avenida Suzaku, de nada menos que 74 metros de anchura, vertebraba la ciudad al mismo tiempo que conectaba la solemne puerta meridional de la ciudad, la llamada puerta Rashomon, con la Suzakumon, la puerta de 2 pisos que guardaba la entrada al complejo del Palacio Imperial ubicado al norte de la ciudad. Cada una de estas avenidas se subdividían en espacios que alojaban 16 bloques en los que se levantaron las dependencias administrativas, las residencias aristocráticas y de la gente menos pudiente, templos budistas, sitios funerarios y los mercados, entre otras construcciones. Las calles no eran tortuosas ni tampoco estrechas, desfilaban en una procesión armoniosa y disciplinada. Si se avanzaba hacia el norte se abría un abanico de templos y complejos religiosos. El budismo de Nara continuó atrayendo la atención del público gracias a los aspectos más llamativos de su doctrina, lo que facilitó su exponencial crecimiento y el paroxismo que caracterizó la difusión de la fe budista en esta centuria. Uno de ellos era el Dayanji, transferido de la anterior capital a Nara y para cuya construcción se plasmó la belleza del diagrama del templo chino de Shiminsky. Junto a este edificio descansaba plácidamente el túmulo Sakiyama, un modesto relicto funerario arquetípico de ojo de cerradura en comparación con el elefantiásico túmulo dedicado supuestamente al legendario emperador Nintoku que se encuentra en la actual Osaka. En el sector oriental de Nara descansaban los principales edificios destinados a satisfacer el apetito de los fieles de las diferentes escuelas budistas que convivían en la capital. Aquí yacían entre otros el Gankoji, el Kokufuji y especialmente el mastodóntico Todaiji. Este último era el corazón de la red monástica nacional bautizada con el nombre de Kokubunji. La construcción de este magnífico complejo monástico se inició en el año 745 con el fin de albergar una gigantesca estatua de bronce del Buda Universal Vairocana. El proyecto fue ante la desastrosa situación en la que se encontraba el país, sumido por las secuelas que habían deparado tras la ristra de desastres naturales que se encadenaron. De hecho, su inmenso Buda estaría dotado de poderes mágicos para repeler las plagas, además de las luchas políticas intestinas que azotaban la capital. Unos años antes, en 735, se desató una terrible crisis epidémica de viruela en Kyushu que se propagó hacia el norte hasta llegar a la capital. Según las estimaciones, esta plaga acabó con el 25 o el 35% de la población del archipiélago. Para frenar su rápido avance, se acudió a la celebración mediante la celebración de Michiain o Matsuri en agosto de ese mismo año. Consistía en una ceremonia que se realizaba con la finalidad de intentar prevenir la entrada de entidades negativas y maléficas en la capital, fijándose en las 4 avenidas que corrían en dirección norte, este, sur y oeste. El Palacio Imperial, por su parte, jugaba un papel trascendental como centro neurálgico de la ciudad. Incluía las oficinas de los 8 ministerios gubernamentales y los 2 principales órganos de gobierno, el Dairyokan y el Jingikan. La residencia imperial propiamente dicha, llamada Daigi, y de un valor simbólico inigualable, se encontraba separada de la parte revestida de mayor importancia, el Ruden. Destacaba como una soberbia demostración arquitectónica que recordaba las grandes salas de lectura de los templos budistas, como el Daikodo del Horyuji, con el que comparte rasgos comunes como una planta estrecha y alargada, aunque el Daigokuden de Nara constaba de 2 pisos, mejor dicho. Lucía como un imponente edificio rojo y blanco con ornamentos dorados. 2 torres al este y oeste estaban conectadas a su vez con el salón principal por un corredor. La última capital japonesa de la que hablaremos fue Heian-kyo, que fue rebautizada en el siglo XI con un nombre que seguro que les resultará más familiar, Kioto. Se sostuvo ininterrumpidamente como capital oficial del país, salvo un breve paréntesis en 1180, durante más de un milenio, y solo un cambio institucional tan profundo como el que aconteció con las reformas producidas con la restauración Meiji en 1868 lograron establecer como sustituto a Tokio hasta la actualidad. La elección de esta región en particular no fue obra del azar. En primer lugar, encajaba como anillo al dedo dentro de los restrictivos requisitos geománticos chinos que debía cumplir toda capital. De este modo, el centro de la ciudad, representado por el Palacio Imperial, correspondía al centro del mundo, el más importante de los 5 puntos cardinales asociados a la estrella polar.
Las 4 direcciones cardinales restantes fueron situadas en el cielo, asignándoles constelaciones ecuatoriales y representándolas con animales heráldicos tomados del sistema astrológico chino que cumplían la función de proteger la ciudad de las fuerzas malévolas del universo. De todas las antiguas capitales, Heian era la que poseía la planta rectangular más irregular y simétrica. Estaba adornada con una red de calles principales, denominadas Oji, que convivían con otras más modestas, llamadas Koji, formando una elegante red de distritos urbanos, cada uno dividido, como ocurría en Nara, en 16 rectángulos residenciales llamados machi, de unos 120 metros de lado. Una amplia avenida central, llamada Suzaku, partía la ciudad en dos mitades gemelas. Esta alargada avenida conectaba el perímetro palatino, alrededor del cual comenzó la construcción de la capital primordial, de igual forma que la pirámide de Palenque se levantó en torno a la tumba del rey Pakal, con la puerta principal de Heian-kyo, la puerta Rashomon. Esta angulosa construcción se mantuvo en pie recibiendo a las personas que entraban en la ciudad hasta que en el año 890 colapsó viniéndose abajo. Desafortunadamente nunca fue reconstruida, quedando sus escasas ruinas postradas como un ejemplo de decadencia física y moral de la sociedad japonesa. Heian, a diferencia de las majestuosas capitales chinas, carecía de singulares obras de fortificación, salvo empalizadas de madera y fosos perimetrales, de modo que era necesario emplear intrincados medios alternativos para luchar contra las fuerzas malignas invisibles que bullían en la imaginación de los antiguos japoneses, inyectando en la dimensión espiritual una barrera psicológica que repelía a estas fuerzas y elementos viles y nocivos. El ignominioso intento de golpe de estado perpetrado por un astuto monje llamado Dokio, quien trató de arrebatar el trono a la familia imperial y convertirse en el nuevo soberano del país, fue una advertencia para la corte, y tras el traslado a Heian-kyo, temerosos de la enorme influencia clerical desatada en Nara, se prohibió a los grandes templos de Nara asentarse o abrir ramas colaterales en la nueva capital. A pesar de que uno de los motivos del traslado de la capital a Heian-kyo por la empoderada aristocracia cortesana era mirar la peligrosa influencia clerical del orbe político, el budismo comenzó a colarse en el ámbito doméstico de las residencias aristocráticas. Así, la promoción de las enseñanzas de Buda en sus diferentes tendencias dogmáticas traspasó las fronteras de los claustros para calar directamente en la sociedad Heian. Junto al reducido número de templos budistas a los que se permitió asentarse en la capital, pues la mayoría prefería instalarse en la atmósfera sosegada de los montes limítrofes, había otros edificios que exhibían una capacidad plena similar para frenar a estas fuerzas malignas a las que me he referido anteriormente, como era el caso del tremendo poder de la deidad Konjin, que residía en cualquiera de las dos puertas de los demonios denominadas Kimon, activando un mecanismo benigno de protección que creaba un efecto placebo al mismo tiempo que adecentaban la imagen de la ciudad. Finalmente, esta época vio también la aparición de una forma novedosa arquitectónica que recibe el nombre de Shinden-zukuri. La superficie de estos edificios opulentos ocupaba bloques rectangulares, en cuyo interior aparecían unas salas principales llamadas shinden, orientadas al sur, junto a otras salas laterales cuya orientación viraba al este y oeste. Fuera del recinto residencial aparecían pabellones espléndidos decorados con fontanas y acuarios de agua diáfana con peces que se mecían mansamente. En la actualidad pervive muy poco del aspecto original que lucía la ciudad. Al impacto súbito de las numerosas guerras que se extendieron por el archipiélago japonés y que azotaron con especial virulencia a la capital oficial del estado, se le sumaron un vendaval de inclemencias naturales como terremotos, inundaciones e incendios atroces. Sin ir más lejos, durante la guerra Onin y el posterior periodo Sengoku, los conflictos bélicos arruinaron las hermosas ciudades japonesas. Sin embargo, la ciudad siempre se ha alzado de sus cenizas y sus sucesivas reconstrucciones siempre han respetado el esquema canónico de corte cuadriculado inicial. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que hayan disfrutado tanto como yo en la elaboración de este interesante tema. Les dejo una pequeña selección bibliográfica para profundizar con más detalle y, por supuesto, cualquier duda al respecto será un placer intentar solucionarla. Gracias.